provincia de Sevilla, comarca del Corredor de la Plata, villa de Castillo de las Guardas, a poco más de medio centenar de kilómetros de la capital, sobre una cota elevada de la Sierra de Aracena que domina el curso del río Guadiamar. Predio de toros bravos, finca de Lo Álvaro, Santa Santorum que los toros de Saca del Hierro de Parladé comparten con otra ganadería señera que le presta simiente y origen, Juan Pedro Domecq. Antes de pasar a manos de sus actuales propietarios, Sociedade Agropecuaria do Río, estuvo en poder de Domingo Hernández, quien la anunció como Garcigrande. La historia de esta divisa se remonta a 1884, año en que Eduardo Ibarra adquirió la mitad de la ganadería de Dolores Monge, viuda de Murube. En 1904, Ibarra dividió la vacada en dos partes que fueron a parar a manos del conde de Santa Coloma y de Fernando Parladé. En 1914, Luis Gamero Cívico adquirió el lote de Parladé. En 1986 lo compró Domingo Hernández, quien vendió el hierro a Fernando Domecq Morenés. Estamos en Lo Álvaro, una finca que está situada en el término del Castillo de las Guardas de la provincia de Sevilla, donde pastan los toros de Parladé. A todo el mundo le sonará Lo Álvaro porque es Lo Álvaro donde pastan los toros también de mi padre, de Juan Pedro Domecq. ¿Por qué están los toros de Parladé en Lo Álvaro? Muchas personas y muchos aficionados se preguntarán si son dos ganaderías distintas, ¿cómo es que están en la misma finca? Primero están porque el centro de manejo, el manejo del toro bravo es muy complicado. Y el poder tener todos los toros juntos ayuda muchísimo a tener un mejor manejo. Primero, hoy en día los toros necesitan una alimentación determinada, tienen que hacer un ejercicio determinado y el poder tenerlos todos juntos, eso ayuda a que la organización, el personal y todo lo que es el manejo, valga la redundancia, sea mucho más sencillo. El resto de la ganadería está en Portugal, en la finca de Lagoa, en el término de Granja. Y aquí solo vienen la camada de toros que se va a lidiar cada año. El encaste Parladé, madre de ganaderías. Recordemos que una de las dos partes en que se dividió en 1884 el hierro de la viuda de Murube fue a parar a manos de Eduardo Ibarra. A su vez, Fernando Parladé compra la mitad de la vacada en 1904, desmembrándola poco a poco. En 1908, Manuel Rincón compra una parte que dará origen al encaste Núñez. En 1912, la marquesa de Tamarón adquiere un lote de Parladés y en 1920 el conde de la Corte forma su ganadería con reses de dicha procedencia. A Fernando Parladé también le compra ganado Francisco Correa, reses que en 1918 acaban en poder de García Pedrajas. Por fin, el último ganado que quedaba en manos de Fernando Parladé es comprado en 1914 por Gamero Cívico. Rafael Alberti en su Suma Taurina describe en verso el arco iris de los pelos que pintan el campo bravo. Lo ves mulato, pecero, negro sueño mortecino o negro huracán, zaino, castaño como la flor en polvo de la canela. Parladé es la ganadería de mi hermano Fernando. Y perdonar que me emocione cuando le llame, porque él no ha podido disfrutarla. Él tuvo un accidente hace 3 años y está en coma y siempre será, y toda la vida, mientras sea ganadero, será su homenaje. Cada toro que lidie en España será un homenaje hacia su persona y ha sido el esfuerzo de mis padres lo que ha hecho que Parladé hoy en día sea una de las ganaderías primeras de España. Primero nació de una forma conjunta, llevándolo de una forma bicéfala, porque siempre nosotros hemos amado desde pequeños y nuestra familia nos ha educado para amar el toro bravo. Cruz Sagredo afirma que las dehesas de ambas Castillas, Extremadura y Andalucía alcanzan su más alta cota de interés científico desde una perspectiva zoológica y ecológica, cuando en ella se produce la interacción ambiental del toro con el resto de los elementos que pueblan el ecosistema.
Cuando en un ambiente físico y vegetal definido de muy baja productividad agraria se cuida y se maneja técnicamente la vacada de lidia junto a las faunas silvestres y domésticas habituales, la dinámica del manejo y el fin perseguido en la cría del toro exigen que las explotaciones se establezcan en espacios naturales amplios, marginales, pero divididos en cercados y con instalaciones adecuadas. Ello para hacer posible la aplicación de una tecnología básica iniciada hace más de 200 años a los fines de sanidad, selección, reproducción y práctica de pruebas funcionales. El carácter arisco de estos animales no hace viable su mantenimiento en grandes espacios abiertos, en reproducción libre y pastoreo incontrolado. La fiesta ha evolucionado y yo al toro de Parladé quiero llevarlo a la tauromaquia moderna, una tauromaquia en la que el público está exigiendo un toro con más transmisión, un toro que se mueva más, un toro que no pare de dar espectáculo. Y quizás un toro muy armónico, porque la armonía, el trapío, que para mí es la armonía, es la belleza del animal, es lo que hace que luego su formología le ayude a embestir. Entonces el toro tiene que ser cuesta abajo, con cuello, bajo, pequeño, porque al ser el pequeño es muy ágil, el toro grande, que a lo mejor se ha buscado y con muchos kilos no se mueve, entonces el toro tiene que tener su volumen y sus formas es un animal en el entorno de los 500 kilos y con una armonía de pitones y de churas, ¿no?, que es la morfología animal del toro bravo. La provincia de Sevilla es el solar matriz de la ganadería brava. Allí vio la luz Vista Hermosa, la más importante de las castas fundacionales y que ha llegado a nuestros días como la base de la cabaña brava actual. Con el paso del tiempo y la evolución de la tauromaquia, fueron derivándose del tronco originario diversas ramas o encastes que a partir de la selección han ido ofreciendo características propias. Todas y cada una conforman el abanico ganadero que coprotagoniza nuestras ferias. El hábitat primero de estas vacadas fue el feraz Valle del Guadalquivir, pero con el paso de los años, los perfiles socioeconómicos fueron mudando y estas tierras se dedicaron al uso agrícola, mientras la crianza del toro bravo buscaba las estribaciones de la Sierra Morena. Castillo de las Guardas, Castilblanco de los Arroyos, El Ronquillo, son la nueva sede de las ganaderías de Bravo, fincas serranas que disponen de suficiente terreno. El hierro de Parladé es el antiguo hierro de don Fernando Parladé, con antigüedad en 1913, y quizás uno de los hierros más emblemáticos de la cabaña brava. Cuando nosotros estamos, mis padres, buscando un segundo hierro para que mi hermano pudiera ser ganadero, lo que intentamos es buscar un hierro carismático, y ese hierro carismático sin duda es el hierro de Parladé. Este hierro pasó a manos del matador de toros Domingo Ortega. Y de Domingo Ortega, Domingo Hernández, el actual ganadero de Garci Grande, lo compra. Nosotros lo único que queríamos era el hierro y no ninguna vaca para hacer una nueva ganadería sobre la base de reses de Juan Pedro Domecq. Pero llegamos a un acuerdo con Domingo Hernández y a raíz de ese acuerdo él nos compra una serie de vacas y nosotros le compramos el hierro de Parladé y 20 vacas. Esas 20 vacas que justo estaban en el tránsito de pertenecer, pasando de Domingo Ortega a Domingo Hernández, llegaron al campo porque se murieron, no estaban muy bien alimentadas en esos momentos, y al campo llegaron 12 vacas. De esas 12 vacas y después de seleccionarlas, hoy en día quedan solo 2 vacas. Y perdón, más que 2 vacas, quedan una hija de esas 2 vacas y una nieta de esas 2 vacas, pero quedaron 2 vacas madres en la ganadería de Parladé. Este proyecto nace en el año 1992, en el que se compra el hierro y que se llevan vacas de Juan Pedro Domecq a la ganadería de Parladé, que hoy en día forman un lote de 260 vacas. El fenotipo de los actuales Parladés se asemeja en todo a los Juan Pedros Jandillas, por tanto de los que proceden.
Son toros bajos de agujas, distancia ponderada desde la cruz al suelo, armoniosas caras, cuerna recogida y pitones astifinos. Los pelos habituales son el negro zaino, el negro mulato, el chorreado, el listón, el albardado, el bragado y el meano, el burraco y el salpicado, el colorado ojo de perdiz y el castaño ojinegro, el retinto y el melocotón. Una capa que aparece esporádicamente en todas las ganaderías de la saga Domecq y que delata su origen veragüeño, el jabonero, no aparece en el hierro que estamos visitando. El hierro de Parladé de nuestros días produce una media entre las 8 y las 10 corridas de toros por temporada, aunque para la actual, y en palabras del propio criador, hay reseñadas 12 y una novillada con picadores. La base de Parladé está en Portugal. Portugal es donde se cría el toro de Parladé. Es una finca que linda con España, el pueblo más cercano es Valencia de Monbui, está en el pequeño rincón en el que se unen las provincias de Badajoz, Huelva con Portugal, en una finca absolutamente ganadera. Para mí es una finca que casi es la perfección de donde tiene que estar un toro bravo. Es mucho más fácil de llevar la finca de Parladé, la finca de Lagoa, que la finca, por ejemplo, que esta finca, que es mucho más abrupta, más difícil. Aquello es una finca más o menos plana, en la que son 800 hectáreas, de las que 650 son encinar, y esas 650 están divididas en cerraos en los que hoy en día, y lo podremos ver, están los toros echados en las vacas. Lagoa es término de la granja, en el Alentejo portugués, una de las regiones del vecino país dividida en 4 subregiones y 47 concellos. 3 de estas subregiones, el Alto, el Baixo y el Alentejo Central, limitan con España. Beja, la ciudad portuguesa capital del Baixo Alentejo, una zona que se extiende entre llanuras infinitas y monte bajo, con tierras fértiles sembradas de cereales y viñas, pobladas por el alcornoque, rica en pastos que aprovecha el ganado ovino, bovino y caprino, y Valencia de Monbui, un pequeño asentamiento de carácter eminentemente rural, integrado en el hermoso paisaje que lo rodea y situado justamente en la línea fronteriza de la provincia de Badajoz con Portugal, entre Oliva de la Frontera y Villanueva del Fresno. Enmarcan en sus extremos la sede lusitana de la ganadería de la divisa amarilla. Lagoa es una finca que tiene una extensión de 800 hectáreas en forma de rectángulo que va desde la linde de España hasta, podríamos decir, dirección sur de Portugal, hacia Beja, hacia el pueblo más cercano en esta dirección es Amaralella. Ahora mismo estaríamos más o menos en los 2/3 de ese rectángulo, quedan 200 hectáreas en este fondo y 600 hectáreas hacia allí. Está dividida aproximadamente en 8 cerraos para echar 8 lotes y luego en estas últimas 200 hectáreas, que es donde están ahora mismo los machos. Ahora mismo estamos justo en todo lo que son las instalaciones, que es donde se embarcan los toros, y en la plaza de tientas, que es donde tentamos las vacas. Yo suelo tentarlas desde mediados de octubre hasta primeros de marzo. Lagoa es una finca ganadera por excelencia y está dividida en más de 20 cercados para el manejo de la torada. 8 de los mismos se dedican a las vacas de vientre, a las que se añade un semental. Las hembras para reproducción, entre las que se pueden encontrar todos los pelajes habituales en el encaste, suman un total de 250 picos, y de entre los 8 reproductores, 5 llevan el hierro de Parladé. Lagoa tiene 800 hectáreas, de las cuales 600 están dedicadas a encinar, mientras las 200 restantes son dehesa. Esta es una zona de un alto índice pluviométrico, aunque este año, en palabras del propio ganadero, se han echado en falta las lluvias de primavera. A los 8 cercados dedicados a la reproducción hay que añadir 13 más, de los cuales 9 se emplean para los desechos y los 4 restantes para el destete.
encontramos en uno de los cercaos que componen la finca de la Goa, en el término de Granja. Yo tengo ahora mismo 250 vacas y suelo echar 8 toros. Aquí tenemos a uno que tiene el hierro de Parladé, el número 51, es uno de los primeros sementales que yo ya he sacado bajo la dirección de la ganadería. Cada lote suele estar compuesto de unas 30 vacas aproximadamente, entre 30 y 35, dependiendo del toro, de toros más probados o toros menos probados. Y aquí es un toro que tiene 30 vacas. Podemos ver todos los pelajes que conforman la ganadería de Juan Pedro Domecq, ganadería creada o encaste creado por mi abuelo a partir del año 37, y que han continuado mi padre, y hoy en día lo sigo continuando yo bajo el emblema de Parladé. El futuro se ofrece esperanzado. La continuidad en el esfuerzo asegura los resultados y el trabajo sin pausa y con método. Y una firme e irrenunciable decisión: preservar la casta. Bienvenida sea la nobleza, pero la casta es primordial. Solo así cabe la certidumbre de que no se desandará el camino cubierto. La mañana ha amanecido luminosa y un sol primaveral templa las últimas embestidas del invierno. Las escasas aguas del principio del año han alfombrado la dehesa de hierba fresca y de flores amarillas, azules y blancas como una divisa. Y los cascos de la tropa, en un trajín incesante, rompen los largos tallos de las matas silvestres. El arbolado da sombra a los límites del cercado. Es el mediodía. Están todos los pelos, es una ganadería muy diversa de pelos. Aquí el único pelo que no hay es el jabonero, que un poco por diferenciar un poco Parladé de Juan Pedro Domecq, en Parladé no hay jaboneros, pero sí hay colorados, negros mulatos, toda la gama de bragaos, y aquí en este lote de vacas se puede perfectamente apreciar esa intensa gama de colores que es el encaste Juan Pedro Domecq. Cuanto a hechuras, pues también podemos ver que hay vacas con más cara, vacas con menos cara, pero casi todas hoy en día tienen mucha más cara que lo que son los orígenes de la ganadería, porque los tiempos hoy en día exigen que el toro tenga mayor longitud de pitón, y es uno de los criterios de selección en los que estamos basando la base de la ganadería. La plaza de tientas de la Goa tiene unas características y un diseño que la hacen única, y está perfectamente encajada en su entorno. Por lo demás, responde fielmente a su función primordial, ser un laboratorio donde la casta brava se depura. El torero ensayará la ceremonia que ha de representar en la plaza y el criador habrá de seguir paso a paso la faena que después, en la soledad, le proporcionará 1000 argumentos que, barajados con imaginación y mesura, irán sentando las bases del devenir de su hierro. Estamos en la plaza de tientas de la Goa. Es una plaza de un tamaño con un diámetro de 31 metros y es una plaza sumamente peculiar, porque fue diseñada por mi madre inspirándose en la arquitectura portuguesa del Alentejo. Y no solo en la arquitectura, sino también en los colores del Alentejo, el color azul añil o azul celeste, que es característico de toda esta zona del Alto Alentejo. Planos de detalle que cuentan las características de una instalación singular. Adosado al tentadero se levanta una parte del cortijo decorada con documentos fehacientes de la historia del hierro. 3 lustros, puente entre Garcigrande y Fernando Domecq Morenés. Breve historia de un hierro cuyos antecedentes se remontan a 1884. Aquí podemos ver 2 carteles de toros
de 1927 el primero y de 1926 el segundo. Es la época en la que Fernando Parladé ya no es ganadero. Fernando Parladé, curiosamente, solo es ganadero durante 10 años, del año 1913 al año 1923, y consiguen esos 10 años pasar a la historia. Y pasa a la historia, como he dicho, en un corto periodo de tiempo, y luego, sobre todo, por el gran número de vacas y lotes que proceden de la ganadería. Aquí tenemos un cuadro, un cartel de Clairac y señala antes Parladé, sigue insistiendo en Parladé como marca. Y en este segundo toro es otra venta que realiza don Fernando Parladé muchísimo antes de llegar hasta nuestras manos en el año 92. Y señala que el propietario es Manuel Blanco y vuelvo a decir, antes Parladé. Aquí en esta pared podemos ver quizás a dos toros que reflejan la tarde más importante o la corrida más importante que ha tenido Parladé desde que nosotros somos ganaderos, con la ganadería de Parladé. Fue en Sevilla el año pasado y es un día que pasará a la historia porque hacía 37 años que en la Plaza de Toros de Sevilla no se cortaban, un mismo matador, que fue Salvador Cortés, no cortaba 4 orejas. Y son dos toros de la ganadería de Parladé, el número 6 y el número 18, Vinazo y Aduanero, y los dos son hermanos. Y pues gracias a Dios he tenido la suerte de vivirlo, porque desde hacía, como he dicho, 37 años que no pasaba y a lo mejor es muy difícil que lo vuelva a repetir como ganadero. Dios quiera que pase. Tenemos aquí una foto curiosa en la que podemos ver a los dos Ortegas, don José Ortega y Gasset, el filósofo, y Domingo Ortega y el torero, en la finca del maestro Ortega en Borox, donde se puede apreciar el palco de la plaza de tientas con el hierro de Parladé. En esta otra foto es una foto entrañable y carismática en lo que es la ganadería de Parladé, en la que aparecen mis padres como creadores y Fernando, mi hermano, que fue el que la dirigió conmigo en sus primeros momentos. Y para mí, Fernando, mi hermano, es más que un símbolo, es el alma de la ganadería de Parladé. Se aplanan los cercados hasta que la vista llega al horizonte. Los pastos dan a los toros viveza y frescura. Las flores silvestres decoran el manto verde de la dehesa. Las encinas, que reinan en la zona, se aprietan en bosques de diseño dirigido porque la mano del hombre las ha ido descastando de su asentamiento natural. Deambula por la dehesa la camada de herales que muestran en sus hechuras lo notable de su origen, las reatas de las que descienden. Los toros de la casta Parladé son, en origen, altos de agujas, aleonados y de capas negras, coloradas, castañas, chorreadas y salpicadas. Cada ganadero es una persona, es un artista, es un apasionado del toro bravo que lo que hace es seleccionar una serie de criterios en función de los públicos de cada época. Y esa es la habilidad del ganadero, el llevar sus criterios a la plaza y que el público comprenda y disfrute con un toro, un animal tan maravilloso como es el toro bravo. Y bueno, eso es un poco mi objetivo y es una tarea sumamente lenta. Yo los primeros lotes que hice, o sea, cuando empiezo a seleccionar de verdad la ganadería de Parladé, llevo 5 años, es la camada del año que viene. Todo esto fue obra de mi hermano y a partir del año que viene yo creo que poco a poco iremos viendo cuáles son mis objetivos como ganadero y espero que el público disfrute con los toros de Parladé. El criterio que se sigue en el hierro de Parladé es semejante al que se aplica en otras ganaderías del campo bravo español. Y no es otro que el de conjugar varios elementos. Entre ellos, y de forma principal, el tipo zootécnico de la res con la bravura, es decir, la acometividad y la codicia,
la persistencia en la embestida y la nobleza, así como la aptitud para la lidia, que es un concepto evolutivo y que se va adaptando según los tiempos y las exigencias de la fiesta. Han pasado ya 4 años. Aquel proyecto tierno de bravura es todo un armazón de furia contenida y milenaria. La madre se volvió hierba y el toro, toro de agua. Han pasado ya 4 años y al mito le quedan quizá horas para jugar al rito del triunfo y de la muerte. Mientras, sigue reivindicando para sí el poder y la gloria. Toros de Parladé, un encaste enraizado en la mejor historia de la Cabaña Brava.